Estás en NBR. Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Bueno, qué nota rara esta, ¿no? La tenemos como invitada con la excusa de la noticia a Claudia. Estaba buscando el posteo que hizo, pero no lo encuentro ahora. Como así le haces a toda la gente. Te agarrás de ahí. Bueno, ¿cómo estás, Claudia? ¿Cómo te sentís hoy? Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Raro, sí. ¿no? Sí, es raro. Raro porque estás acostumbrada al micrófono. Pero no estoy acostumbrada al micrófono. Estoy haciendo... No. ¿Qué es lo que te genera esa situación? No, es que de alguna manera... ¿El micrófono? No, ¿qué es lo que te genera esa situación de estar nerviosa? Sí. Y porque ahora una cosa es hablar de las cosas y hablar de lo que uno... Incluso de lo que uno piensa, pero la excusa tiene... Esta sección tiene la gran diferencia, que es donde el invitado habla de sí, en manera... No me mires así. No te miro directamente, no te miro. No, está bien. Donde uno habla de, bueno, mi recorrido es yo hice, yo estoy, es distinto que hablar. Por ahí alguien dice que no tengo que pelearte como Pocho Bocio, sí, pero en realidad la pregunta que quiero Pocho. hacerte como primera es la que hace todo el mundo. ¿Quién es esta chica? ¿Es de Navarro? Sí, ¿Quién es esta chica? Esa fue la primera. Sigue siendo la primera pregunta. Sigue siendo la primera pregunta. Bueno, por eso me explayé bastante en eso. No pude poner, quería por ahí hablar un poco de mi niñez o de no sé qué. Dije, no, acá tengo que poner esto porque es lo que... el otro día vino Silvia Vega. Intercambiamos, no recuerdo qué material, y me dice, ¿y vos cómo llegaste a Navarro? ¿No? Con el barbijo y todo. Porque es más allá de que nos mandamos cariños y tenemos buena onda, es lo que muy poca gente sabe. Bueno, entonces, ¿quién es esta chica y cómo llegó a Navarro? ¿Quién es? Es muy difícil. ¿Cómo llegó? Es más fácil. Bueno, pero hay que contestar las dos. Fue en entorno laboral. Yo vine, trabajaba para una fundación que estaba sostenida por una farmacéutica muy grande. Un laboratorio. Un laboratorio, Pfizer. Y en vínculo con esta fundación recorrí gran parte de la región sanitaria 10, a donde pertenece Navarro, y estuve también en el Chaco y demás, haciendo difusión de el entorno de enfermedades raras, puntualmente de una enfermedad que hay en la zona, ¿no? Y bueno, conocí toda esta Chivilcoy, 25, Lobos, Moquegua, no recuerdo qué otros. Bueno, y así también, y me iban gustando, ¿no? Que mirá cómo es el campo adentro. Y esta zona así, Roque Pérez también, ¿no? Roque Pérez creo que fuimos. Y Lobos, sí. Roque Pérez, 25 Saladillo. Sí. No, Saladillo. Bueno, pero un sector acá. Pedernales. Ajá, centro de la provincia. El centro. Y cuando paseamos por Navarro, algo ya me gustó. Uy, acá es como... Todos me parecían muy lindos, muy pintorescos, pero Navarro hay algo que me gustó ya, el aire, el ritmo, la velocidad. Estaba como en el punto justo en el que me pude mensurar que me gustaba de manera particular. Y así empecé a ir y venir a estos lugares, íbamos y veníamos. Yo vivía y llevaba adelante mi vida en Buenos Aires. Ese era mi trabajo, donde yo obviamente realizaba audiovisual y tomaba fotografías. Es más, tuvimos un taller, tuvimos la necesidad de generar alguna herramienta, algún dispositivo que mantuviera a muchas personas distanciadas en contacto. Uh-huh. Como si fuera un momento de pandemia. Sí, como si fuera un momento de pandemia. Teníamos la imposibilidad de vernos, la posibilidad de estar cerca,
pero ellos necesitaban el contacto y estar de alguna manera convocados en un espacio. Inventé una radio por WhatsApp. ¿Inventaste? Sí. Diseñé, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Jugábamos a la radio, un día te voy a traer un capítulo. Jugábamos a la radio, el otro día me acordé, lo tenía por WhatsApp en un grupo que teníamos. Bueno, acá estoy yo desde Pedernales y hoy llueve y hace un frío bárbaro. Y el otro mandaba a otro y jugábamos y pasábamos música, nos matábamos, necesitábamos estar cerca. Y después yo lo editaba y lo subía a YouTube. Me acuerdo que, bueno, nada, esa experiencia lo había olvidado, lo tenía entre todas las cosas. Bueno, y después, con el correr del tiempo, yo me desvinculo de esta fundación, de este trabajo, pero continúo un trabajo más personal, que tiene que ver con un documental que bueno, que no quedó, que no lo terminé. Vos sos directora de cine. Sí. Y estaba como laburando la tesis con un documental interactivo y demás que presentamos acá en el Centro de Excombatientes. Yo iba mostrando los avances, el tráiler, para que necesitaba participantes y demás, personas que pudieran contar su experiencia. Bueno, y eso fue pasando el tiempo, después quedó, por problemas internos que tuvimos en el grupo, quedó de alguna manera truncado. Y fue creciendo mi vínculo con ellos, y me di cuenta que no tenía solamente un camino para poder hacer un aporte en sus vidas y en la mía. O sea, ¿no? Que también yo creo que ese tipo de trabajo y de vínculo es donde hay crecimiento de ambos lados, si no sirve. Y en mi caso, si yo no crezco también, si a mí lo que hago no me genera no me prende la llama interna, no me subo, no me embarco. No caminas. Sí, lo cual es bastante egoísta. Si a mí no me pasa nada, yo no hago nada. Bueno, pero es así. Es así. Si a mí no me genera una inspiración, o no sé, o la idea de la sensación, no la idea, la sensación de crecimiento, de que algo me está pasando, no me subo. Bueno, entonces... Y bueno, arrancó el 2010, me quedé sin trabajo en Buenos Aires, se puso muy difícil con la gestión, con el gobierno anterior. Me empezó a salir trabajo acá en Navarro, y en broma empezamos como, bueno, Claudia, pero tenés que venirte para acá, venite para Navarro. Y empecé a imaginarlo y a quererlo y a desearlo, y dije, lo vi como concreto, lo vi como cercano. Y la familia de Miriam, que hoy cumpleaños Miriam, me sostuvo en su hogar. ¿Habías conocido a esa familia en el contexto de tu trabajo? De mi trabajo, sí. Y así empezamos a tener vínculo. Uh-huh. Después yo me desvinculé del trabajo, pero continuamos teniendo vínculo. Es una familia amplia. Con ellos me sentí muy, muy cercana, muy cómoda. Ellos y me permitieron siempre ser de manera plena lo que yo soy, muy respetuosos son conmigo, los quiero mucho. ¿Viniste a vivir a la casa de ellos? Sí, a vivir los primeros 6 meses viví con ellos en el 05. Uh-huh. Y después ya me mudé, ya fue poco tiempo, pero los primeros 6 meses, enero del 2019 a julio. Y bueno, viniste acá y dijiste, bueno, ¿qué hago acá en Navarro? Empecé a dar clases ya venía dando, ya tenía pensado, empecé a dar clases de manera, a hacer tallercitos, hacía fotos, y ya cuando le conté
yo a Franco lo conocía por las reuniones estas que hacíamos en excombatientes por amiloidosis, ¿no? Y cuando un día le cuento a Franco, tengo que contarte algo, ¿qué me dice? Me vengo a vivir a Navarro. Ay, pero qué bueno, vos tenés que venir a trabajar con nosotros. Se puso como muy contento. Bueno, tranquilo. No, pero tenés que venir, ya te voy a... Y él, de alguna manera, me introdujo al partido, me presentó. Y bueno, trabajé en el verano, con las actividades de verano. Y después, bueno... Hablamos del radicalismo local. Sí, hablamos de la UCR local, sí. Y bueno, de ahí empecé de a poquito. ¿Y ahí qué función cumplías? Y ahí yo era de alguna manera la responsable, trabajé como muy cercano. Había todo un equipo para trabajar en la campaña, pero yo estuve muy cerca y generé la gran parte de los materiales con Mateo Natalini. Llevamos adelante, no la estrategia, pero sino la construcción de los materiales audiovisuales, de lo que hacíamos en las redes. A propósito de la campaña electoral de 2019, sí. Fue muy intenso. Y bueno, y la verdad yo que tengo la sensación de haber todos dado todo. Con muchas ganas se trabajó, como ellos trabajaron y lo que estoy muy agradecida es que hayan confiado, más allá de mi ¿cómo es? Mi postura ideológica frente a la vida. Ellos igual no es la primera vez me hayan contratado, no es la primera vez que yo trabajo para un sector político al que no adhiero de manera personal. Es un trabajo. Es mi trabajo. Eso es tu trabajo. Y entonces llegaba la campaña electoral y después ¿qué plan tenías? ¿Cuál era el plan de acción? ¿Cuál era la hoja de ruta? Después de la campaña, sí. Yo ya tenía diferentes, de alguna manera, diferentes reuniones. Como de alguna manera me empecé a hacerme visible en Navarro, siendo parte de la campaña para Cacho. Y tenía 2 o 3 reuniones para continuar, porque era obvio que yo que terminaba la campaña y yo posiblemente quedaba sin trabajo. A no ser que no hubiera ganado la elección. A no ser, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Pero estaba entre las dos posibilidades, había un 50 y un 50. Sí, había un 50 y un 50 y yo ya tenía reuniones potenciales. Bueno, mirá, después hablamos, yo no quería hacer reuniones de trabajo durante la campaña. Dije, no, ahora no puedo ni... Es más, una era la tuya acá en NBR. Uh-huh. Que quedamos en el día ese de la Pachamama que tanto charlamos, en tomarnos un café, pero ahí te dije, hasta que no termine la campaña, no. Y bueno, después terminó la campaña y esas reuniones, algunas se sucedieron, otras no. Y continué con el radicalismo de medio tiempo hasta marzo pasado, donde ya por una cuestión de tiempo y básicamente por una cuestión de tiempo bueno, me desvinculo de ellos y sigo ahora con la radio. ¿Cómo te sentís en la radio? En la radio me siento muy bien. Yo creo que los chicos del radicalismo me dijeron, pero no, fíjate que en momentos de pandemia les agradezco mucho que hayan pensado de esa manera en mí. ¿Te parece dejar quedarte con un laburo menos? Pero lo que yo me di cuenta en el verano, desde que arrancábamos tratando de poner en pie el streaming y con todos los problemas que tuvimos, a mí la radio me mueve tanto como no quiero ocuparle más tiempo a pensar no puedo tener otro trabajo. Es no decir, puedo que la radio en realidad te movió eso que vos decís que es fundamental sí. Para que vos puedas funcionar. Sí. Uh-huh. Sí. Si yo no tengo... Y quiero contener y alimentar ese
esa llama interior. Entonces no puedo estar acá y estar medio como que con el otro también puedo, si le pongo un poquito tarde, no. Y entonces hicimos un Zoom, porque ya estábamos con la pandemia, marzo-abril creo que fue. Y bueno, y estuvimos charlando y fueron todos, siguen siendo muy amorosos conmigo. Creo que hay vínculos que los voy a mantener en el tiempo y van a continuar creciendo. ¿Y qué expectativas tenés respecto de la radio y lo que puede venir? Yo creo que en un momento tuve mucho miedo cuando cayó la cuarentena y cuando de alguna manera empezamos a charlar qué se ve para adelante. Me asusté. Ahora creo que vamos a hacer... es difícil hablar de la radio y no puedo hablar, solo tengo que decir tengo que hablar de nosotros de la radio. Que vamos a hacer todo lo posible para mantenernos en pie, para seguir adelante. Yo voy a dar todo lo que esté a mi alcance. Y ahora creo que vamos a estar muy bien, a menos que, bueno, que qué sé yo, que vos quieras decir, bueno, basta, no sé. No hay más, me cansé, no quiero más, me voy de viaje, me voy a dedicar al jardín. No es el plan. Mientras vos estés, yo voy a poner, y mientras estemos, ¿no? A menos que yo voy a poner lo que tengo en mi corazón acá. ¿Y qué podrías decir de este proceso que se dio desde enero hasta ahora en cuanto a en qué hemos crecido, qué es lo que ves que hemos consolidado? Y creo que se lo agradezco a la pandemia. Yo no creo que sin pandemia hubiéramos llegado al punto en el que estamos ahora, en términos de equipo, de comunicación, que me parece fundamental. La pandemia aceleró y puso eso en otro lugar, o sea, sos la única persona con la que prácticamente hablo durante el día, de manera estando cerca, ¿no? En casa estoy sola, hago mis chats y qué sé yo, hago una estricta cuarentena porque justamente si yo me enfermo, si yo te traigo el virus a la radio, ¿entendés? Como que no estaríamos complicadísimos, entonces trato de hacerlo. Por eso también me pongo tan estricta acá en la radio, la llave, la lavandina y qué sé yo, no entra nadie. Creo que lo que hemos logrado es... tuvimos tremendos momentos gravísimos con el tema del streaming. Creo, ¿no? Considero que fueron muy duros de atravesar. Sí. La cuestión técnica, la cuestión económica. Pero sí. Haber mantenido la buena comunicación, que repito, me parece esencial para cualquier equipo de trabajo. Haber mantenido una buena comunicación y de la forma en la que creció y se profundizó eso, después viene todo lo demás. Después está la expresión de eso, creo que lo que la gente percibe y lo que la buena onda que nos tiran tiene que ver con que lo que están recibiendo es la expresión del tipo de comunicación que tenemos. ¿Sentís que la gente te reconoce a través de la radio, que de alguna manera el hecho de trabajar en la radio te ha visibilizado? De manera extraña también, sí. Hay gente que me saluda en la calle, y más me pasó en el verano, antes de la pandemia, con una sonrisa, buen día Claudia, y me parece, no, porque esto además de estar en la pantalla,
cosa que no estaba en mis planes. Ahí vos me tiraste los pelos para acá, yo estaba ya metidita de atrás. Mi trabajo siempre fue desde detrás de la escena. Esto es otra cosa, esto es... El micrófono era una... No me lo... Pero bueno, todo se fue dando así. No me lo esperaba, no es el lugar en el que estoy. Siempre estuve en general como productora desde atrás, mirando desde ahí para al lado de Dari, parada y ya. ¿Y qué ves en el futuro de las radios locales? O de las radios de baja potencia como la nuestra. Yo creo que hay un movimiento, lo que venimos hablando con Silvia y con Silvia Álvarez, ¿no? Hay una va a estar en una, o sea, va a suceder o está sucediendo, creo, o va a suceder, sí, no, creo que es una sensación, ¿no? Una puesta en valor del elemento del recurso humano, de lo que significa, de lo que implica, y que tiene que ver con hay un relato de lo pequeño, de lo cotidiano, de lo tierno de la experiencia humana, que va a ser necesaria alcanzarle, estirar hasta llegar al otro para poder pasar, porque esto que estamos viviendo no es fácil para nadie, y creo que hay que apostar a ser un poco más humilde en la forma de acercarse al otro. Más humilde en la forma de acercarse al otro. Sí. Hay una cosa que de la distancia que hay que tratar de eso de verlo. Desde los medios decís vos. Sí. Uh-huh. Hay que de alguna manera poder ser más coloquial, serios igualmente, ¿no? No estoy diciendo que sea, pero hay una manera cercano, hay que tratar de hacerse chiquito, y no sé si se entiende o si soy sí, se entiende perfectamente. Pero mucho todo el trabajo allá está. ¿Puedes hablarme de tu familia? Sí, y lo voy a cruzar con la pandemia. Extraño mucho a mami y a Lote. Lote es tu hermana. Lote es mi hermana, sí. Porque con ellas, bueno, estuve el último periodo viví con ellas en Buenos Aires, y estaban yendo y viniendo a Navarro, ya habían venido varias veces y teníamos planificado en marzo, como ya venimos haciendo, y bueno, no poder ver una peli con mi hermana, no poder hurgar en la tierra y acomodar, se empieza a extrañar. Sí, con papi teníamos un vínculo como no tan, no cotidiano, porque mis viejos están separados hace mucho y mi papá vive en su casa, en otro lado, ¿no? ¿Y cuánto de Bostera sos? De Bostera, lo de Bostera, en un periodo donde con mi hermana vivimos solas, ella era muy de Boca, de ver el partido, decir que soy Bostera es hablar de cuánto quiero, de cuánto extraño a mi hermana. Con ella me contaba de todo, qué sé yo. ¿En qué momento fue eso? Cuando, y ahora como estábamos, y ahora más de 15 años. La época de Bianchi, así, de la época de oro. No, pero no, qué sé yo. No te da para tanto, no me da para tanto, era con ella que me contaba, vení, qué sé yo, y no sé. Pero era campeón Boca en ese momento todo el tiempo, ¿no? No sé, no me acuerdo mucho, era estar con ella y me contaba de todo. En ese momento me lo sabía, pero después se ve que se me fue. ¿Y cuánto de kirchnerista? Lo que corresponde. No tenés más cosas. ¿Has militado en el kirchnerismo? A ver, milité en el Nuevo Encuentro y en el Evita. El Evita en realidad, supongo, sí, es militancia. En el Evita me convocaron en el 2013-2014 para querían generar un taller de cine sobre violencia de género con unas chicas que eran trabajadoras sociales y una psicóloga,
En el barrio Ejército de los Andes, en Fuerte Apache. Y accedí. Dije, bueno, vemos, no sé, cómo, qué sé yo. Y bueno, entonces ahí en ese contexto yo daba mirábamos películas, las debatíamos, había una asistencia social. Desde ese lugar ese era mi lugar. Yo digo, desde otro lugar yo no me hubiera sentido cómoda. Y bueno, el nuevo encuentro, el otro día lo conversé con vos. No hay una cuestión del formato de las actividades en las que no me sentía a gusto. Algo que quisieras decir que no te haya preguntado. Soy feliz en Navarro. Espero continuar pudiendo desarrollarme, sintiéndome cómoda dentro mío. Cómoda, no cómoda, sintiéndome... Sí, cómoda. No me gusta, cómoda es una... Pero cómoda quiere decir donde vos te podés mover, libre. Sí, libre es muy distinto que cómoda, sí. Pero bueno, la palabra libre también tiene como... libre dentro mío, sí. Y formando parte... Una libertad cómoda, digamos, o una comodidad holgada, libre. Sí. Holgada. Y bueno, ahora haceme la pregunta vos a mí. Estuve pensando mucho en la pregunta. Pero paso. No. O sea, vos querés, no, lo prefiero, pero... todo el mundo pregunta, vos también tenés que preguntar. No, todo el mundo no pregunta. Hay gente, ¿qué le voy a preguntar yo a usted? Hay gente que dijo que le voy a preguntar yo a usted. No, prefiero que no. ¿A quién recomendarías para este espacio? Susana Zarza y Jorge Bruno. Susana Zarza y Jorge Bruno, ¿quedan anotados? Quedan anotados. Bueno, muchas gracias por este espacio. ¿Estuviste bien? Sí, sí. Me sentí, estoy muy nerviosa. ¿Estás nerviosa todavía? ¿Sí? Mira vos. En la edición número 100, nuestra invitada hoy, en la edición número 100 de streaming, nuestra invitada hoy, Claudia Olivera. Hasta el mediodía por NBR, la radio, FM 90.5, Tiempo Compartido, donde el mensaje se potencia.